Oye, recordando a nuestro querido Felipito Camiroaga, un día como hoy, un 8 de octubre, ¿no es cierto?, estaría cumpliendo 59 años, y quien yo creo que lo conoció, pero al revés y al derecho, es nuestra querida Jackie Cepeda. O sea, tenemos absoluta certeza Certeza de aquello. Tanto como al revés y al derecho, no. Porque también está la vida secreta de Felipe Camiroaga, que yo no la conocí. Te salvaste al rey y al derecho. Te salvaste. Pues Felipito no perdonaba. Tú decís que no dejaba títere con Felipito, cabeza. Claro. Si era generoso, porque igual si a alguien le gustaba, él igual le hacía su cariñito y todo, entonces como que era generoso. Oye, pero tenía esta magia, ¿no? Cuando entraba a un lugar y veía un lugar, ya por lo que significaba Felipe también, pero él, por sí solo, la persona, su físico, su energía, su onda, pasaba algo cuando entraba a un lugar, ¿no? Felipe, desde la primera vez que yo lo vi en RTU Televisión, que ya lo he contado, díganme si conté las cosas ya, porque como que me siento como... esas personas que cuentan varias veces las cosas y van a distintos programas y que ya lo contaron. Pero Pedro, ¿tú lo conociste como asistente de cámara? Sí, Felipe se paseaba por los patios de RTU Televisión, vestido de blanco. Claro, con su traje. Se vestía como de pantalón, como de lino en ese tiempo, y con un libro de Siddhartha acá en el bolsillo, libro que nunca leyó. Pero era para que le miraran el poto. Pero era porque era como mística, caminaba y como... Y ahí todos. ¿Quién es este cabrón? Es que es muy guapo. Lo mejor de RTU. Nunca había... era como... ¿Caché que cuando uno ve un ángel que cae del cielo? No sé si le estoy poniendo mucho color, pero para nosotros era... No, porque es que importante el punto, porque claro, Felipe no es vestido de la condición de animador, de mejor todo, con buen sueldo, con éxito y todo, sino que ya como asistente de cámara provocaba esas cosas. Sí, de inmediato. ¿Pero qué tenía tan especial? No, pues mira, su altura, el color de su piel, su pelo negro largo. Y además era simpático. O sea, te demoráis un segundo en conocerlo porque era amistoso. Entonces era una persona muy agradable, muy empático. Se relacionaba con todo el mundo, fue hasta el último, amigo de todos. Amigo de todos. A todos se lo echaba al bolsillo. Entonces la verdad es que generaba de inmediato como ese imán que te atrae y se hacía amigo de todos. Yo creo que a mí personalmente me tocó periodos con Felipe. Porque yo lo he dicho, todos nos creíamos los descubridores de Felipe, los dueños de Felipe. A mí me tocó dos periodos con él intensos en mi vida, que fue la partida del Buenos Días a Todos en Televisión Nacional. Después los reemplazos en verano que él hacía cuando los animadores se iban de vacaciones. Que Marcos de Jorge y se quedaban ella Karen y Felipe, que ahí nos volvíamos a reencontrar en el verano. Y luego en Pasiones y luego apoyos múltiples en otros proyectos que yo hice dentro del canal. Entonces yo tuve como 3 instancias profesionales en que éramos muy amigos y fue parte de la vida de Felipe. Él fue parte de mi vida, de mi familia, conoció a mis hijos, fue a verlos, mis hijos iban para la casa de él, bla, bla, bla. Pero no es que yo me sienta la dueña y la mejor amiga, porque yo no aparezco en ninguna parte, ¿cachai? Y hay mucha gente que no aparece porque Felipe era así. Entraba un equipo y se hacía amigo de ese equipo. Pero en intertanto, ponte tú, después que nos dejábamos de ver, él se iba a hacer otras cosas, siempre teníamos conexión. Claro. Siempre hablábamos, nos encontrábamos, conversábamos. De vínculo fácil era Felipe. Era como de vínculo fácil. O sea, él no rompía esos lazos, esos vínculos, los mantenía. Y sobre todo cuando él entraba en onda con alguien, los mantenía. ¿Y cómo era trabajar con él? Porque... Claro, como persona, súper entretenido, pero dentro o parte de un equipo, ¿cómo era trabajar con Felipe? La primera parte de Felipe, cuando él llega, de prensa se viene al Buenos Días, a Canal 11, al Despertar Televisión, hace la práctica. Termina de hacer la práctica en el matinal, que era de canal de ¿RTU? De RTU, donde lo animaba Jorge Rencoret. Sí, ¿se acuerdan? Tati Pena, ¿no? Todavía no. Todavía no. Tú no estabas la Tati. Ya. Y ahí llega ese equipo, Felipe... Y era igual que todos, pues. Me acuerdo que nos llevábamos las cintas para editar, que pesaban como 4 kilos cada cinta. Tú ya no sé si estaba ya en RTU Televisión. Y era parte del equipo. Me acuerdo que a nosotros nos pagaban los 5. Dábamos una boleta, nos pagaban como 70.000 pesos. Claro. Íbamos a cobrar el cheque al Banco Sudamericano, que estaba aquí en Providencia, cerca de Manuel ¿ya? Y bueno, era un viaje maravilloso porque había una joyería, algunas nos pasábamos a comprar joyitas. Claro, y más allá estaba como el lomitón, no sé, que estaba antes de llegar a Pedro Valdivia, a mano izquierda. Y ahí nos comíamos su tonto completo
Con la bebida. Bueno, sí. Con el chequecito del primer sueldo, porque Ya. lo cobrábamos. Y de ahí cada uno. Y después Felipe se compró un auto chiquitito, Ya. blanco, que no tenía ventana. Y nos metíamos todos atrás en el auto Felipe. Y paseábamos y lo pasábamos. Y era alguien más del grupo. O sea, no estaba pensado en el conductor de televisión. Ya. O sea, Era, él nunca cambió, porque la fama, convengamos en que Se muchas puede cambiar. veces cambia a la gente. mira, lo que cambió de Felipe siendo famoso fue el genio. ¿Ya? Sí. A ver, ¿cómo es eso? ¿Era Sí. mal genio? ¿Era malas pulgas? Claro, porque de ahí ya nos saltamos a Televisión Nacional. Me quedé Ya. pegada a la historia con él en el matinal de televisión. Claro. Ya, de ahí nos separábamos, él se quedó ahí, después nos separamos, él se quedó allá, yo me fui a Mega y nos reencontramos en Televisión Nacional, que nos llamaron por separado a los que Para armar armamos el el Buenos Días a equipo. Todos. Y ahí él llega con la Tati Pena y hacemos el Buenos Días a Todos. Entonces Felipe ya venía con Con una más jineta. espalda. Más jinetita, Sí, ya ya. venía más importante, ya está, porque... Oye, ¿y quién descubre a Felipe en Chilevisión? A ver, Felipe yo creo que fue descubierto en Canal 11 El Despertar, cuando hizo su primer reemplazo al Señor del Tiempo. Ya. Y mira, inevitablemente iba a ser Felipe quien iba a hacer ese reemplazo, porque era demasiado telegénico, simpático, o sea... Él estaba para él. Fue fuente ovejuna, Ya. ¿cachai? Hay gente que dice yo lo descubrí, no, porque estábamos todos ahí y todos decíamos Felipe. Ya. Después pasó a otros proyectos y todo el mundo lo llevó de rostro. Y después nos reencontramos en Televisión Nacional, en el Buenos Días a Todos, y ahí ya venía más grande, a hacer el matinal, y ahí ya venía un poquito más mañosito. Ah, venía un mañana. Pero como en qué, a ver. A ver, por ejemplo, en la mañana llegaba taimado, enojado. Como guagua con tuto. Ah. Entonces, como yo ya lo cachaba y tenía confianza, como decía, no le hablen nada, no le digan nada, no le ofrezcan agua, no le ofrezcan Nada, nada. déjenlo. Déjenlo. En media hora más se le va a pasar. ¿Qué estaba? Ah, cascarrabia ahí. No, cascarrabia, No te pero no puedo creer. sin pasar a llevar a nadie. Ya. Y yo le decía, ¿quieres algo? No, gracias. Dicho y esto, media hora y se le pasaba la tontera y empezaba a tomar en brazos, a pellizcar, a dar besos, que hoy día estaría preso. Estaría preso, literalmente, Claro, porque otro Felipe tiempo. era bueno no para... haber trabajado Ahí podría yo haber estado. con Felipe Era bueno para Camiroaga. abrazo, era bueno para... Era bueno para besar, para todo. Y era buen escuchador. Ya. Yo me acuerdo de una vez estando en Viña, cuando hacíamos el programa en Viña en verano, que se iban con la Karen. Estábamos en una terraza de un hotel que estaba en camino con Concón, ahí donde hacíamos el matinal, en una terraza. Y yo andaba en una época mal, súper mal, personal. Y yo estaba mirando por el balcón, y Echando el ojo, guacar. y yo estaba mirando y yo le decía, y como andaba yo en una bola así, pero densa, le digo, no, yo me siento como esas güiros, esos cochayuyos que están pegados ahí en esas piedras, que nunca van a poder salir de ahí. Ah, pero está ahí súper mal. Está ahí Cáchate la bola. Oye, pero la que estaba ahí. No había fumado nada. Me siento como el me siento Hablando como el cochayuyo. harta, Me era de siento día. como el güiro. Esos güiros cochayuyos Ya. que las llevan para allá y ¿Y se qué devuelven. consejo te dio después de eso? Y yo le digo, no, y me queda mirando y me dice, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué te acordaste? No, y me dice, pero piensa que esos güiros y esos cochayuyos pueden estar felices ahí también. ¿Qué te hace pensar que son infelices esos yuyos, esos cochayuyos? Mira. ¿Cachai? Dentro de todo, su metáfora no era tan tonta. No, po, claro, no era no, tan po. tonta, ¿cachai? Claro. Entonces, la verdad es que tenía esa salida. Sí. Esas salidas como de... Absurda, de quiebre. De como- quiebre, de pasarlo bien, de siempre como estar ideando. Claro. ¿Qué hacemos? Era muy creativo. Era muy creativo, entonces ¿cómo le ponemos cuento a esto? Y Sí, él po. sabía que cuando la cuestión no estaba funcionando y hacía todas estas tonteras con el Gustavo Cariaga que botaban los Claro. muebles y todo. Eso era súper auténtico. Yo te diría que Felipe, para mí, nunca fue distinto. Nunca fue otra persona. Así como, oh, Felipe, nunca con cambió. cámara encendida o cámara Claro. apagada. La misma Oye, persona. Oye, Jackie, yo quiero saber, porque Felipe, con lo guapo que era, ¿no es cierto? Su sex appeal y todo, tienen que haber quedado muchos corazones rotos en el camino. Harto.
¿Qué pasaba con eso en los equipos? Lo que pasa es que las cabras eran bien... se quedan calladas. Ya. Yo me enteré después de la muerte de Felipe con quién anduvo. Entonces, Espérate, el hombre ¿también? comió callado. O sea, comía como calladito. chileno. Comió callado. Claro, lo único que me decía de repente en la mañana, cuando estábamos en pasillo, me decía, no sabes con quién pasé la noche. Me decía, ¿con quién? Cuéntame. No, y no contaba. Ay, No no. contaba. Ay, ya sé quién, ya sé. Yo le decía, yo le tiraba nombre así. Y me decía, no se puede contar. Pero era un cabro que fue creciendo con el tiempo, que se fue educando, aprendió a manejar entrevistas, se dio cuenta que si no manejaba la información, que es lo que le digo yo a muchos comunicadores, no iba a llegar a ninguna parte, ¿ya? Tenía sus bajones, ya, fue un buen hijo, volvió a ver a su madre, la buscó, Sí, claro, se lo después sintió. que se rieron tanto de él, ¿te acuerdas Sí, cómo sí, se sí. reían de él? En otros canales, me acuerdo, en la competencia. Era el motor de bromas ese siempre con la mamá. ¿Cómo podía? Sí. ¿Cómo existió gente que se reía de él? pues. Me acuerdo que en un programa de televisión, en ese tiempo Canal 11, lo ponían así como Marquito, que cuando la mamá se va en un barco y lo ponían a él como Felipe Camiroaga corriendo detrás de su mamá. Claro. Ay, qué Claro, feo. sí. Sí, el bullying era Horrible. increíble. ¿Cómo se olvida esas cosas? Pero Yo te existieron. juro que yo todavía me acuerdo de esa imagen, lo mal que lo puede haber pasado Felipe corriendo, o sea, cuando ponían ese marquito que se llamaba el dibujo animado, Claro. que la mamá se va... En o sea, un pueblo italiano, la misma historia. Claro, y lo colocaban y se reían de él, ¿cachai? Para burlarse, la ¿Tú competencia. sabes ya que él manifestó, te dijo algún momento si quería tener hijos, que fue como un pendiente que tuvo? No recuerdo, pero sí tenía una afinidad con los niños increíble. O sea, un niño lo veía y enganchaba con él. Porque él hizo toda la gestión de adopción de un niño haitiano, entiendo, que finalmente se quedó... La María. ¿Ah? La María, y se quedó Sí. uno de sus mejores amigos, que en paz Que también falleció, descanse, claro. Viviano Castelló. Viviano. Él se quedó con la María, sí. Yo sé que esa historia fue muy linda porque cuando él iba a Haití, ¿sí, Haití, también? sí. La niñita lo quedó mirando, me cuentan, y Felipe se enamoró de ella. Y esa guaguita, esa niñita, la iba a criar con la Fernanda Zamora. Con la Fernanda Zamora, perdón. Hansen. Hansen. La sí. Fernanda Zamora fue ¿Quién otra era Fernanda polola. Zamora? Fue polola. Ay, yo pensé lo Tiraste mismo. otro nombre. Se le que no- salió. Que no Sí. manejábamos. No, sí, y recuerdo haberlo también visto bien enamorado de la Fernanda Hansen. O sea, lo que yo vi. Porque, claro, aparecieron muchas mujeres que tuvieron una relación con él y que fueron probablemente importantes en su vida, porque para Felipe todas las mujeres fueron importantes en su vida. Sí, claro. Pero recuerdo que estaba muy enganchado, recuerdo que... Encontró sosiego el hombre. Tenía listo su campo en Chillán porque se quería retirar Sí. de la televisión, que lo contó muchas veces, que ese viaje no lo quería hacer. ¿ya? No lo quería No, hacer. No. a Juan Fernández no quería. Porque él sentía algo. Sí, esa noche fue bien complicada conversando con la Fernanda en algún momento, porque como él sabía volar, cachó que había mucho viento. Cachó que había Sí, mucho pues, viento y estaba complicado con ese viaje, estaba nervioso. Él no quería viajar. Ya haberlo conversado, me acuerdo en algún momento con la Fernanda Hansen. Y probablemente presentía el tema de que algo podría pasar, aunque él hizo muchos vuelos a ese lugar, ¿no es cierto? Era su lugar preferido. Sí, po, Ahí sí, lo po. esperaban a Felipe. Entonces, pucha, lamentablemente así es. Yo creo que para mí él lejos representa uno de los mejores animadores y conductores de la televisión chilena. Y claro, uno... ¿Por qué no se ha dado ese? Porque siempre, después, viste que se habla, como se habla en Teletón, del sucesor de don Francisco. Cuando parte Felipe también, de manera muy triste, como conocemos todos, se habla quién va a ser el sucesor de Felipe. Y siempre quedó como esa plaza disponible. Se habla de Gonzalo Ramírez, Martín. Pero ¿sabes quién yo creo Yo no sé si desde de manera afuera? equivocada, pero se habló mucho. De afuera, ¿quién creo yo que lo hacía súper bien y que partió también con Felipe? Julián Elfenbein. También tenía esa cosa lúdica. que trabajaron mucho tiempo juntos y Sí. yo creo que se contagian un poco lo que decía la animadora anterior. Con quien te juntas, tú eres como con quien te juntas, claro. ¿cachai? Entonces, creo que, claro, muchos le siguieron la corriente del estilo de animación que tenía Felipe, pero yo creo que esa plaza todavía no la cubre nadie. Con todo respeto. Sí, claro, por supuesto. Con todo respeto. Porque don Francisco es un talentoso, es verdad, está a otro nivel. Pero no lo comparo, son totalmente Sí, distintos. son Yo distintos. diría que son los
los dos mejores en la televisión. Y él llevaba su adrenalina mucho a don Francisco. Muchas de las cosas que Felipe Sí, hacía y que inventaba eran sacadas de las cosas que hacía don Francisco. Sí, claro. Yo creo que ese niñito nació arriba viendo televisión y decía cuando chiquitito voy a hacer estos mismos concursos y lo hacía. Las cartas, ¿se acuerdan? Dispara usted, dispara yo. En el caso, Sí. en el pase lo que pase. Entonces, solo hay que recordarlo como lo importante que fue, lo mucho que acompañó a mucha gente. Yo te diría que es uno de las unas pocas personas que ha muerto en este país. Tú pasas por muchas casas, no solamente en Santiago, y está la nimita de Es Felipe. un duelo eterno todavía. Todavía sí. salen los calendarios, cuando aparecen los calendarios del año, con la foto de Felipe arriba de su caballo, como Sí. un ángel, en fin. Hay un restaurante en Chicureo que está lleno de cosas de Felipe, que él es Hornitos Don Víctor, que él iba siempre al frente de su casa. Está todavía, es muy vigente todavía Sí. está Felipe en la gente. No, Yo me y- acuerdo ese día y me acuerdo perfecto porque yo estaba con mi guagua chiquitita, le estaba dando papa en el sillón y estaba viendo las noticias y no lo podía creer. Y me pongo a llorar y yo digo, Dios mío, no puede ser. Lo pasábamos también. Los Sí. cumpleaños, las fiestas. Era rajado el hombre, ¿ah? Dicen que En sí. general, yo te diría que era súper rajado. Ya. Después se puso medio coñetito. ¿En serio? Claro, que entonces sí. Sí, lo que pasa es que yo creo que como que todo el mundo en algún momento se aprovechó de él. Hoy me acuerdo una vez un cumpleaños. Ya, no, que está buena esta cuestión. Oh, Pero vamos a ver si está tan bueno. Fue un ¿ya? cumpleaños el año... A ver, ¿qué era? Estaba... ¿De quién estaba embarazada? No me acuerdo si la Consuelo o la Esperanza. Bueno, cuento corto, de la Esperanza. Ya. Llegaba el cumpleaños, medio pique, chicureo. Chicureo, para cualquiera, y ya chicureo no estaba en los caminos que hay hoy día. Era Si puro tuviera cerro Caldetango, nomás, po. pues, No, pues yo también. en ese tiempo vivía acá en Providencia. Ah, ya. Y bueno, llegamos al cumpleaños, cantidad de... O sea, todo Chile, ¿ya? Y Felipe estaba pololeando con una niña en ese momento, que se encargó del cumpleaños. Ahí le fregó. Y de repente, ya pasaba el rato, una agüita mineral, otra agüita mineral, Pura agüita, mira. Ni un pisco unas sour. galletitas cuadradas, no había trago, no había nada, pura agüita. Y de repente la gente empezó como... Los Con más hambre. amigos, oye, Felipe, ya, Ya, mucha pues onda. claro, sácate una carnecita, Bueno, no sé, pues. La chica en cuestión, que estaba muy preocupada de verse bien y todo, no halló nada mejor que hacer un cumpleaños muy Pero. Muy light. light, con Austero. agüita, austero. Felipe estaba Putecido, un buen chileno. pero No lo estaba puedo creer. indignado. Y el hambre que tenía, yo estaba embarazada, además. Oh. Un hambre. Y todos al final, como la confianza que se tiene con Felipe, imagínate que fue, o sea, su cumpleaños lo pasó horrible porque todo ya, te pasaste. Bueno, esa relación terminó ahí, claramente. pasaste. Terminó después de eso. Te pasaste, como no tenés nada. Bueno, pero no supervisó, po. ¿Ah? Él debería haber supervisado. Ahorró también, po. quiero Pero su los bolsillo. asados, él hacía asado, No, regalaba al equipo y todo. la piscina, hacía regalo. Bueno, yo ya no estaba en el Buenos Días cuando había vuelto Felipe. ¿Recuerdas que Felipe se fue y volvió? Era con autos, televisores. Cáchate, anda con juntando viajes. plata Acá voy para a hacer pagar algo el piso. similar, ¿ah? En mi casa, algo similar, un tarro de conserva. Algo vamos a inventar. Oh, hay que partir de a poco. hay que No, partir de a yo poco. creo que él seguiría vigente, se habría adecuado a los tiempos de hoy, no votaría en el switch los computadores. Los ni nada, computadores. no podría. Oye, sí que se nos pasa volando el Sí, tiempo. nos van a Podríamos estar cortar, hablando, nos van a sé qué cortar. estamos Ya aquí cortando. vamos a tener que dejarte invitada para seguir ahondando en los temas de Felipito otro día. ¿Puedes venir? Voy a hacer todo lo posible que me quede un poquito lejos. Maravilloso, gracias. Hay que ser gracias a ustedes por acompañarnos. Se nos pasó volando. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Se nos pasó volando.